Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Estamos en otro episodio de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y hoy queremos que ustedes que nos están escuchando participen con nosotros, que además de descargarlo lo compartan para que puedan enterarse del tema que hoy tratamos para ustedes con nuestros especialistas. El rol del asesor fiscal, cómo navegar más allá del cumplimiento tributario, y para hablar con profundidad del tema, saludo a nuestro invitado en esta ocasión, Enrique Salinas, quien nos acompaña de la Comisión Fiscal 2.0, él del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le agradecemos, por supuesto, la participación en esta ocasión y le damos la bienvenida. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la charla en esta ocasión. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí va a ser un gusto platicar contigo y con la audiencia cómo ha venido evolucionando la figura del asesor fiscal. Fíjate que te voy a hacer una pregunta que es muy básica. Asesor fiscal no es lo mismo que contador, ¿cierto? Así es, ¿Por cierto. qué? Mira, lo que pasa es que el contador público en realidad sale de una licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, pero el contador se puede especializar en 5 áreas: el área administrativa, el área financiera, el área de auditoría, el área de costos y el área fiscal. Entonces, los contadores que nos especializamos en el área fiscal, pues nos encargamos de todo el tema del cumplimiento tributario. El cumplimiento tributario puede ser desde impuestos sobre la renta, aportaciones del Seguro Social, impuestos internacionales. Entonces, digamos que un asesor fiscal tiene que tener una licenciatura en Contaduría Pública, pero también una especialidad en temas fiscales. Muy bien. Y ahora, ya en estos tiempos, si pudiéramos profundizar y entrar de lleno con el tema, desde tu punto de vista y tu óptica, que sé que lo tienes perfectamente claro y desarrollado, ¿cuál es la función del asesor fiscal? Sí, claro, Víctor. Mira, primero debemos conocer que la principal función del asesor fiscal consiste en dar seguridad a los contribuyentes en la gestión y planificación de sus obligaciones tributarias. Y utilizo el término contribuyentes, ya que un asesor fiscal no solamente les aplica a los que trabajamos en algún despacho, sino que también a los que están de forma independiente teniendo clientes, o incluso a los que trabajen en alguna empresa como parte del área de impuestos, ¿no? Entonces, el término de asesor es bastante amplio y lo que se busca es generar esa seguridad y confianza en los contribuyentes para la toma de decisiones. Me decías que el asesor fiscal, de hecho, se convierte en parte estratégica de la empresa cuando pretende expandirse, el buscar nuevos horizontes, a lo mejor generar nuevos proyectos de inversión, unidades de negocio. Ahí entra su rol. ¿Y por qué? Mira, entra un rol muy importante el asesor fiscal en ese tipo de toma de decisiones, porque todo se enfoca en el ámbito fiscal. Puede ser un gran negocio, pero si no sabemos cuál es el costo fiscal que nos pudiera impactar, no solamente desde tributar en un país, sino los traslados de los recursos, eso pudiera generar que incluso el negocio no sea tan viable. Nos toca ver cuando vienen inversionistas aquí en México que en primera instancia le decimos, oye, tú vas a pagar el 30% de impuestos más el 10% de una PTU. O sea, prácticamente el 60% de utilidad es lo que les va a generar el negocio, y ahí es donde tienen que sopesar si realmente les conviene o no, adicional a las otras cargas administrativas que pudieran generarse. Nos gusta mucho en el podcast del Colegio de Contadores hablar con ejemplos. Y en tu experiencia, si nos pudieras contar de algunas empresas con las que te ha tocado colaborar, ¿qué tipo de ramos fueron en los que ellos intervinieron? ¿Cuál fue el rol del asesor fiscal? Y finalmente, ¿qué resultados fueron obteniendo? Incluidos los tropezones, porque también no es llegar y vas a encontrar la alfombra roja tendida. Es inclusive una lucha a veces hasta ideológica, comercial, de una cultura laboral, generacional en muchos de los casos. ¿Algún ejemplo que recuerdes que nos pueda ilustrar específicamente la función positiva que tuvo el rol del asesor fiscal en este desempeño de esas compañías? Sí, claro, con todo gusto. Mira, anteriormente el asesor fiscal se encargaba de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Y eso qué significa? Que obtuviéramos la opinión positiva de las obligaciones, independientemente si se presentaba bien, con el solo hecho de presentarlo en tiempo y forma,
pues daba por cumplida la obligación y esperábamos a que la autoridad pudiera ejercer sus facultades de comprobación para en tu caso revisarnos alguna operación. Sin embargo, hoy en día la autoridad ya no solamente ejerce facultades de comprobación, sino facultades de gestión. ¿Qué significa? Que te da una vigilancia de forma diaria y en automática para identificar ciertas diferencias y con base en eso determinarte alguna discrepancia y el contador o el asesor tiene que encargarse de documentar la operación para poder hacer frente a esas discrepancias. Ahora, ¿qué nos ha tocado enfrentar en la práctica? Primero, que el asesor fiscal, antes era el contador, era el todólogo. Él tenía que hacer todos los trámites, los tipos de trabajos, y ahorita se está conformando áreas multidisciplinarias. Y eso, en poderlo transmitir a los clientes de que el costo del grupo de asesoría tiene que incrementar porque tenemos que tener un equipo de tecnología que nos ayude a que en los procesos de la compañía pueda viajar la información fehacientemente para que el contador y el fiscalista puedan determinar correctamente los impuestos, tener un equipo de servicios de defensa fiscal para que nos pueda complementar el desarrollar algún tema de defensa o contestación hacia las autoridades fiscales sin tener que llegar a una litis en un paso previo a través de un recurso de revocación, a través de un acuerdo conclusivo con la PRODECON o incluso mediante algún requerimiento, hacerlo a través de los requerimientos y no llegar a estas instancias, resulta también demasiado complejo. Y también hemos visto que la figura al asesor se divide ya en especialidades. A quienes se dedican toda la asesoría local, a la asesoría internacional, a la asesoría patrimonial y a la asesoría de impuestos indirectos. Entonces, si te fijas, son varias áreas que como asesores tenemos que tener una actualización continua y tener un equipo robusto que nos ayude a hacerle frente a las necesidades que tenemos actualmente en las políticas tributarias. Si yo te preguntara, contador, ¿cuál es, digamos, el Dream Team que pudieras tú diseñar en esa alineación y me dijeras las áreas estratégicas que tendría que tener específicamente por decirlo así, un complejo de asesoría dentro de la empresa, ¿cuáles son? Como si los pudieras enumerar, ¿cuáles serían? Así sí, claro que sí, Víctor. Mira, yo buscaría tener un equipo de asesores fiscales que se encarguen todo el tema de consultoría fiscal de la operación del negocio. Número 2, el área de cumplimiento. ¿Qué es área de cumplimiento? Fíjate que es demasiado interesante porque ya hemos visto que se ha buscado centralizar funciones de las compañías y no solamente esa área de cumplimiento está aquí en México. Puedes centralizarlo a través de Centroamérica o Latinoamérica e incluso puedes ayudar a reducir los costos. Número 3, pondría el equipo de tecnología, un equipo que nos ayude a poder leer la información, el análisis de datos, que nos ayude a nosotros el poder identificar tendencias y reportes alineados a lo que tiene ya alzado ahorita con sus revisiones. Y aparte, y como número 4, un equipo de servicios de defensa fiscal. Ese equipo que antes de yo mandar un requerimiento, una contestación de requerimiento a las autoridades fiscales, le eche un vistazo para ver cómo podemos robustecer los puntos. Ese equipo que nos ayude a estos precedentes que ha estado emitiendo a la Corte de forma desfavorable hacia los contribuyentes, que nos pudiera actualizar y en todo caso nos ayudaría a robustecer el área de asesoría fiscal. Ahora, ¿recomiendas la asesoría fiscal para todas las empresas o solamente de un cierto tamaño y actividades en adelante? No, la asesoría fiscal es para todo tipo de contribuyentes, desde que vas iniciando hasta empresas que ya tienen incluso expansión a otros grupos. Yo siempre lo centro, Víctor, en 2 ventanas, lo que es la estructura corporativa y la estructura patrimonial. Okay. La estructura corporativa tiene que ver desde el tipo de sociedad que estamos constituyendo, porque el tipo de sociedad influye también en algunas tomas de decisiones futuras, desde cómo está integrado el consejo de administración, si es administrador general único, si tiene una responsabilidad subsidiaria, limitada e ilimitada. Por ejemplo, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, pues la regula la Ley General de Sociedades Mercantiles y tiene sus temas en específico. Pero si hablamos de una sociedad civil o una asociación civil, pues eso está regulado en el Código Civil Federal. Pero también vemos que en la ley agraria no regula otro tipo de sociedades, como puede ser las sociedades de producción rural
y las asociaciones rurales de interés colectivo, que estas van más alineadas al sector primario, ¿no? Que en el sector primario tiene sus ventajas del constituirla a través de la ley agraria. También vemos que traemos en la Ley General de Sociedades Cooperativas las cooperativas de ahorro y préstamo, de productores o consumidores, y ya hace algunos años, por parte de la Ley de Mercado de Valores, se incorporó la figura de sociedades anónimas promotoras de inversión, las famosas SAPIs, que también está correlacionada con la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero va de la mano en tipo de inversiones que pudieras estar atrayendo. Entonces, esa parte dentro de la estructura corporativa es importante, sobre todo porque va a definir, en caso de que quieras hacer un reparto de utilidades, cómo quieres que esté organizado el board de las compañías, o en su caso, si quieres hacer una liquidación, el proceso que tienes que seguir. La otra parte, Víctor, es conocer al inversionista. Si es persona física, es persona moral, es residente en México o es residente en el extranjero. ¿Por qué? Porque dependiendo de la residencia, son de los temas que tendremos que estar revisando. Cuando buscamos un mecanismo de salida de la inversión, pues si es un residente fiscal en un país donde se considera un paraíso fiscal o régimen fiscal preferente, donde está situado en un país de un régimen de tributación territorial, o en su caso es una entidad que se considera transparente, hay efectos fiscales que tendremos que estar cuidando en ese tipo de sector. También, dependiendo de la estructura, debemos conocer cómo van a inyectar capital en el país. Si lo van a hacer a través de una capitalización, si van a hacer un préstamo, una aportación para futuros aumentos de capital. Cada uno de estos supuestos requiere su complejidad y su parte fiscal que tenemos que estar analizando y acompañando a los contribuyentes en ese proceso. Y como tercer punto, mi estimado Víctor, de la estructura corporativa, yo siempre he visualizado el que podamos conocer cuál es el flujo de la facturación y el flujo de efectivo. En términos americanos, en inglés es el cash flow o el invoice flow, ¿no? Porque no siempre van de la mano. Tenemos empresas que hacen el flujo de facturación, pero no hay flujo de efectivo. Y al no existir flujo de efectivo, se supone que hay una compensación de adeudos. Pero ya la Corte se ha pronunciado al respecto y señala que si hay una compensación de adeudos, el IVA no se va a considerar acreditable porque tiene que existir flujo de efectivo. O lo vemos también con las empresas del sector de manufactura, donde realizan operaciones con el extranjero de manufactura, de maquiladora, y realizan entregas virtuales en México reguladas a través de comercio exterior, pero los flujos son distintos, incluso los flujos es entre empresas del extranjero. Entonces, esa parte, cada uno de estos supuestos requiere un análisis derivado a su complejidad. Y también nos hemos percatado de que hay operaciones donde sí existe un flujo y sí existe una factura que pueden correr en paralelo, pero la factura se emite cuando la mercancía está fuera de territorio nacional, ni siquiera adentro. Entonces, esa partida pues, puede generar que se cause un objeto del impuesto al valor agregado. Entonces, son de los temas que tenemos que conocer como parte de la estructura corporativa. De acuerdo. Ya conociendo la estructura corporativa, nos volteamos a ver la parte de la ventana de la estructura patrimonial. Y la estructura patrimonial prácticamente es en dónde tiene invertido el recurso los accionistas, y lo puede tener en bienes muebles o bienes inmuebles, y en ocasiones nos vemos que constituyen una LLC en Estados Unidos para tener ahí sus bienes, pero la LLC en Estados Unidos se considera para fines fiscales americanos como una entidad transparente, y eso automáticamente nos genera un impacto aquí en México que tendremos que sopesar. Y en ocasiones, cuando transforman esa sociedad a una corporation en Estados Unidos, pues no se revisa que efectivamente se esté cumpliendo con las obligaciones fiscales de allá, ¿no? También el portafolio de inversión que tienen los accionistas, pueden tener un portafolio de inversión en bolsa mexicana de valores, en bolsas extranjeras, y eso detona un impuesto que tendremos que determinar si tuvieron ingresos por intereses, una fluctuación cambiaria por si tienen inversiones en moneda extranjera, algunas ganancias de capital que se traducen en ventas de acciones o instrumentos que vemos si está cotizando en mercados reconocidos, o también si tienen ingresos por dividendo. Entonces, esa parte de la estructura patrimonial resulta fundamental
y a su vez le sumamos la consolidación de las empresas. ¿Por qué? Porque muchos grupos familiares, pues entre más van creciendo, pues más se van expandiendo y están buscando cómo invertir en más negocios, pero a su vez, como la empresa crece, pues la familia también crece y después buscan tener una separación ya por grupos. Entonces, esa segregación de grupos también es parte de la estructura patrimonial que pueden derivar en trabajos por parte de los asesores fiscales y que tenemos que estar acompañándolos en el día a día para que cualquier implementación se haga previamente a que ya se ocurran los actos. Y el último tema en la estructura patrimonial, Víctor, es el plan de sucesión. Que el plan de sucesión tenemos que definir cuál es la residencia fiscal de la persona, cuál es su domicilio fiscal, realmente si lo van a hacer a través de en vida, como una donación, si lo hacen a través de muerte, mediante la herencia, si van a constituir algún fideicomiso irrevocable o revocable, dependiendo la figura que consideren para evitar el estate tax en otros países. Entonces, el plan de sucesión también tiene que ver porque pues, se puede caer incluso la estructura de todo el grupo al no prever esos supuestos. Como ustedes ya han escuchado, a lo mejor puede sonar medio bromodor al principio, pero creo que está perfectamente correlacionado. Se está inclusive pensando el rol del asesor para llegar hasta el final, incluso de la vida del propio empresario o el comité directivo, la presidencia, etcétera, como quieran ustedes llamarlo, según la figura en la que estamos hablando, persona física, persona moral. Así es. Creo que vamos a tener que hacer una pausa y después del corte vamos a hablar de un punto que me parece que es importante y lo abordas perfectamente. ¿Cómo se logra dar seguridad y confianza a los contribuyentes? Es decir, ya está identificado tu rol como asesor, pero ahora, pues yo como sé que eso a mí me sirve, me conviene y debo de adoptarlo como propio. ¿Te parece? ¿Hacemos una pausa? Claro que sí, Víctor, con todo gusto. Vamos al corte entonces y regresamos enseguida a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Del 3 de octubre al 13 de diciembre llega el Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualízate en relaciones laborales, sueldos, obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit, y aprende a clasificar prestaciones, calcular pensiones y defenderte ante inspecciones. Te ofrecemos clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en modalidad presencial o en línea. Aprovecha nuestras tarifas desde 890 pesos y 1,210 pesos, según el módulo de tu elección. El cierre de inscripciones es el 3 de octubre al mediodía. Asegura tu lugar ya en la página web del colegio o en el número de WhatsApp 33 12 65 09 42. Registra tu participación cuanto antes porque la seguridad jurídica no espera. 3 días de aprendizaje, networking y actualización profesional llegan con el magno evento de dictamen 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Del 24 al 26 de septiembre, en formato presencial y virtual, reúnete con los especialistas más reconocidos en temas como enajenación de acciones, auditoría de grupos, donatarias, capitalización de pasivos, sostenibilidad y prevención de lavado de dinero. Suma puntos DPC en fiscal, ética, PLD y general, mientras refuerzas tu práctica con conocimiento de primera mano. Los costos van desde 2,130 pesos para estudiantes y asociados hasta 3,550 pesos para público en general, con opciones de pago donde también puedes aprovechar tus vales y bonos de capacitación. Inscríbete antes del 24 de septiembre al mediodía y asegura tu acceso a la experiencia que marca tendencia en el mundo contable. Magno evento de dictamen 2025. Porque estar actualizado no es una opción, es tu ventaja competitiva.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a la escucha de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le recordamos que estamos hablando del rol del asesor fiscal, cómo navegar más allá del cumplimiento tributario, en compañía del contador Enrique Salinas, el integrante de la Comisión Fiscal 2.0 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, socio de la práctica fiscal en EY México, en las oficinas que tienen sede aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues gracias por compartir toda la experiencia que tienes hoy con nosotros en este podcast del Colegio de Contadores. Sí, muchas gracias, Víctor. Sí, digo, tengo prácticamente ya varios años en la rama de la asesoría fiscal y me ha tocado identificar algunos temas relevantes, y yo creo que dentro del rol del asesor, porque siempre me lo preguntan, oye, ¿qué es la diferencia entre alguna otra firma, entre algún otro despacho, entre algún asesor independiente? Y yo creo que es la seguridad y la confianza que le podemos brindar a los contribuyentes. Y esa seguridad y la confianza yo lo traduzco en 2 puntos. El primero, debemos tener una base teórica sólida que nos ayude a argumentar nuestros puntos. Que sepan que eres el bueno. Así es correcto, Víctor. Y número 2, tener una amplia experiencia en la práctica. O no basta con solamente leer la ley, sino que tenemos que estar en la práctica, en la batalla del día con día de cada una de las operaciones, y ese conjunto de puntos yo creo que nos fortalecen para que cuando vamos con algún contribuyente y podamos dialogar con ellos y platicar de los temas que puedan ir surgiendo, que puedan notar esa experiencia, que les podamos brindar esa seguridad y certeza para cualquier toma de decisiones, porque realmente al momento en que ellos toman decisiones se basan en el conocimiento que uno tiene. Pero también me he percatado en este tiempo, Víctor, que no solamente está el hecho de tener esa experiencia, sino en cómo la podemos transmitir de una forma clara a los contribuyentes, ya que en términos coloquiales pues tenemos que hablarles su mismo idioma, y en ocasiones el fiscalista sigue usando términos muy sofisticados, muy rimbombantes, muy complejos, tal cual como vienen redactadas las normas fiscales, y no necesariamente terminamos dando a conocer el concepto o el objetivo de la situación. Entonces, esa parte yo creo que resulta relevante para que el receptor de los temas lo pueda entender de una forma más sencilla. Seguramente te contestan en la primera charla en algunas ocasiones, a ver, tradúcemelo, ¿no? Así es. Sí, justo, o sea, quieren una traducción, y pasa lo mismo cuando vamos al doctor, que nos usan algunos términos así medios extensos o que no conocemos hasta de medicinas, y pues requerimos que nos lo bajen al entendimiento o al idioma que estamos hablando. Es importante identificar si la persona que lo está recibiendo es un financiero, experto en finanzas, si es un ingeniero, que a ellos les gusta más el tema de los procesos, si es el accionista, que él prácticamente va con el negocio y el ahorro de cuánto me cuesta y cuánto me voy a ahorrar, o si es fiscalista, pues ya con ellos ya se pueden debatir temas técnicos. Entonces, esa parte también es fundamental para que en caso de que ya estemos en el día con día en la operación o en la asesoría, podamos también hacer un buen equipo y una buena mancuerna con las demás personas o con los líderes de negocio que nos toque. ¿Crees que es muy difícil convencerlos inclusive que el rol del asesor no es de tener un asesor? Porque si te fijas, la palabra nos da a entender a simple vista que pido una asesoría, viene una persona o una consultora, me pasa una persona y me dice, él te va a ayudar. Pero realmente es un equipo multidisciplinario, por lo que me acabas de explicar hace unos minutos en el primer bloque, y realmente pues es todo un proceso en el que varias personas van a intervenir en tu compañía para darte la información de los elementos para tomar las mejores decisiones. Y no sé si a veces también eso lo comparan en el costo-beneficio, es decir, uy, es que son muchos, me va a salir muy caro, pero entonces me conviene, lo hago, no lo hago. Esa parte, ¿cómo le haces para tratar de planteárselos y convencerlos de que es lo mejor? Sí, justo es un tema de lo que nos enfrentamos, porque si nosotros revisamos el estado financiero de las compañías, el rubro de impuestos es solamente un rubro dentro del balance, y todos se enfocan al negocio: ventas, cobranza, pagos, financiamiento y demás, que realmente lo que buscan es generar utilidades. Y para los líderes de negocio, el tema de impuestos lo ven como un costo. Entonces, el poder darle una fortaleza a nuestra práctica llevando esos equipos multidisciplinarios se vuelve un reto importante para darle ese valor a nuestro servicio y que realmente lo quieran pagar, y ellos crean que necesitamos ese equipo tan robusto para poderlo llevar a cabo. Y
pasa cuando no tienen la experiencia en alguna contingencia. Cuando ya viven una contingencia y se les apoya en cubrir esos riesgos o incluso en la prevención, pues ahí es donde empiezan a darse cuenta que realmente pues el rol del asesor fiscal Es vital. es vital y es un gasto que tendrían que ellos estar considerando dentro de su presupuesto, porque todas las empresas se manejan a través de presupuestos anuales y el presupuesto de la asesoría, al igual que el de la tecnología, es muy bajo. Normalmente se enfocan en publicidad, en marketing, expansión y demás, pero yo creo que deben de incrementar una parte dentro de su presupuesto para poder fortalecer, porque cualquier negocio puede crecer de una forma demasiado rápida, pero si no tienes un control de una buena gestión, tanto legal, regulatoria y tributaria, prácticamente puedes generar una contingencia que te puede llevar incluso a perder el negocio. Enrique Salinas, cuéntanos de alguna contingencia que te haya dejado como marcado en esta experiencia que te ha tocado ver en las empresas que dices, caray, es que si esto lo hubiéramos visto desde antes con el equipo, no hubiera pasado. ¿Te acuerdas alguna así importante? Sí, justo, Víctor. Mira, algo que nos tocó en la práctica en alguna ocasión era que con un cliente les hicimos mención que el modelo operativo de negocio que tenían no resultaba demasiado rentable, que podríamos explorar algunas alternativas, algunas opciones para poder eficientar la carga tributaria. Y estoy hablando del sector de la industria de la manufactura, o mejor conocido como la maquiladora. Hoy en día hubo un cambio en la ley donde a partir del 2025 el régimen de la industria maquiladora ya no puede utilizar el acuerdo de precios anticipados que conocemos como APA para determinar su base de utilidad fiscal, sino que prácticamente tendría que hacerlo a través del cálculo del Safe Harbor, que el Safe Harbor se determina sobre el 6.5 de los costos y gastos operativos o el 6.9 de los activos totales, el que resulte menor. Sin embargo, ese cálculo resulta demasiado oneroso, si lo vemos en términos impositivos, que el cálculo del APA. Pero en su momento nosotros le dijimos que sería conveniente analizar el modelo operativo porque incluso el modelo LAPA le estaba generando una utilidad importante. Y ahorita que está el cambio, pues ya tiene que migrar, pero ya vamos un poquito retrasados en ese proceso para cambiar ese modelo operativo y en todo caso ya no ser del sector de la maquiladora, cambiar a un contrato por manufactura. Entonces son de los temas que en el caso de la asesoría se levanta la mano, pero si no se le da una debida aprobación o acompañamiento, llega el día en que pues ya estamos a poco tiempo de que se puede implementar y podemos generar ahí a lo mejor un riesgo o un impacto importante dentro de las empresas. Pues ustedes detectaron que había una posibilidad de evolucionar cumpliendo la normatividad sin que dejara de ser negocio. Y Así ese es. fue el planteamiento que le hicieron a la compañía. Así es. Y después hubo un cambio en la ley donde prácticamente pareciera que estaba hecho a lo que nosotros estábamos diciendo. A la medida prácticamente. Y ahí es donde resultó que pues ahora ya lo estaban haciendo, cosa que lo pudieran haber previsto desde antes. Cobró sentido el tema de para qué sirve el asesor fiscal. Es correcto. Pues justo acercándonos al final del podcast, me gustaría preguntarte qué es lo que tú consideras estaría transformando el rol del asesor fiscal. ¿Es este tipo de ejemplos o hay algo más que nos pueda ayudar a entender por qué el asesor fiscal dejó de ser solamente como el consejero, como el grillito en el oído, sino para convertirse en una estrategia completa, inclusive a lo mejor yo te podría decir, y no sé si me estoy aventurando, el brazo derecho de la compañía? Así es. Sí, tenemos que estar inmersos en el negocio, tal cual, no solamente en la parte de la presentación de la declaración, sino en el negocio. ¿Por qué? Porque hay cambios en las políticas comerciales y arancelarias, hay incrementos en los costos para diversos sectores, cambios en las demandas de consumo que se tienen por parte de los clientes, escasez de materias primas, una mala estrategia en la cadena de suministro, escasez también de talento, una alta rotación de talento. Mucho en estas fechas. Así es, y una evolución dinámica, por ejemplo, de la política tributaria y falta de seguridad jurídica. Entonces, todos estos componentes que forman parte del negocio, que a los líderes del negocio les genera incertidumbre, tenemos que estar al día y actualizados para poder hacer frente a cualquier contingencia y poder prever, no corregir, sino prever, hacerlo de forma anticipada, cualquier tema a través de
de un análisis fiscal derivado de cada una de las operaciones. Y si quieres, Víctor, me gustaría cerrar con un tema, una frase que yo la he estado trabajando en estos tiempos con lo que me ha tocado ver, y es que como asesores fiscales debemos utilizar nuestro sentido común para poder persuadir los requerimientos realizados por las autoridades fiscales o los líderes de negocio y así anticiparnos a un potencial riesgo. Entonces, yo creo que con eso, para la gente que nos está escuchando, es de suma importancia, y los que están a lo mejor iniciando dentro de este ámbito, el poder prepararse, el poder conocer las necesidades de los clientes y el poder anticiparse a los temas, yo creo que nos pudiera dar ventaja en esta figura del asesor fiscal. Te escucho, Enrique, y siento como si estuvieras recomendando en palabras llanas tener un seguro, como cuando contratas un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de auto, un seguro contra siniestros, porque te va a tener protegido. En caso de que haya una contingencia, no hay de qué preocuparse porque se va a resolver, ¿no? Así es, o por lo menos ya se tienen identificadas las contingencias y cuánto va a ser los costos, ¿no? Y lo dices perfecto, Víctor, es un seguro que se podrían estar ellos comprando para asegurar el camino operativo del negocio. Perfecto, pues ahí está la recomendación en esta ocasión en la charla de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Algo más que falte comentar? No, nada, todo perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias también a ti, Enrique Salinas, por la charla hoy, y a usted por habernos acompañado en este podcast, El rol del asesor fiscal, cómo navegar más allá del cumplimiento tributario. Si alguien tuviera más dudas, se puede acercar al Colegio de Contadores, la Comisión Fiscal 2.0 puede también apoyar. Así es, con todo gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la visita hoy. Gracias, Víctor, que estén muy bien. Nos despedimos, gracias por habernos escuchado y descargar este podcast, además de compartirlo. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien, lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.